El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Joely Ramírez, Carlos Figueroa junto a ustedes. Hola, Joel. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, vamos a revisar. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Joely Ramírez. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, sangriento motín en Brasil. Un enfrentamiento de reos en el penal de Altamira, en el estado de Pará, deja hasta este momento 52 muertos. Según las primeras informaciones, 16 de los presos fueron decapitados en un choque entre bandas rivales. Los administradores de la cárcel señalaron que todas las víctimas mortales son reclusos. 2 guardias del centro penitenciario fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados. Según la prensa local, el motín comenzó cuando reclusos del bloque A, en el que se encuentran detenidos prisioneros de una organización criminal, invadieron el anexo en el que se encuentran reclusos de un grupo rival. A esta hora hacemos contacto en Brasil con Darío Piñotti, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA. Muy buena tarde, Darío. Te quiero preguntar, ¿en este momento la situación ya está bajo control o cuál es el reporte que nos puedes ofrecer? Buenas tardes, estoy hablando desde Brasilia. Este incidente, esta masacre ocurrió en el estado de Pará, en la región amazónica. Las informaciones en desarrollo indican que la rebelión en el presidio de la localidad de Altamira estaría bajo control y que las fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Local estaría intentando ingresar. Las informaciones que ya son definitivas indican que hubo 52 muertos, 16 de los cuales decapitados, y esto fue resultado de una rebelión en la que una facción, una organización delictiva, invadió el pabellón donde se encontraban presos de una banda rival. Algo que es habitual en la región amazónica. Tengamos presente que hace 2 meses hubo un incidente parecido, esta vez en el estado de Amazonas. Lo que ocurrió hoy fue en el estado de Pará, y en aquel hecho también hubo más de 50 asesinatos. Darío, una consulta, o realmente 2. La primera, son grupos rivales, son bandas delincuenciales ya detenidas. Primero, ¿a qué se dedicaban estas bandas, cada una por su lado? Y la otra, ¿las autoridades tenían conciencia de que si se encontraban esto podía pasar? Te escucho con alguna dificultad, Carlos. Si tu pregunta se refiere a qué se debe esto, es a que en los últimos años, básicamente 3 o 4 años, también te cito que hace 2 hubo una rebelión que dejó un centenar de muertos también en la región amazónica. Esta área, por donde pasa el caudaloso río Amazonas, se ha convertido en un puente del narcotráfico hacia Europa, y esto ha dado lugar a que crecieran bandas, algunas que llegan desde Río de Janeiro y San Pablo, bandas tradicionales como el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, y otras nacidas en la región amazónica, por ejemplo, La Familia, que es una gavilla nueva, pero que ha crecido en armamento, número de soldados, como se los llaman, y presencia en los presidios, en los reclusorios. Darío, ¿tú nos puedes confirmar? Tenemos información de que habría alrededor de 300 presos más en esta prisión, pero dentro de las personas heridas y fallecidas se encuentran decapitados. ¿Cuál es la posibilidad de que estas cifras pudieran incrementarse debido a la violencia de los reclusos que usted hace mención? Te diría que sin tener autorización informativa para darte la certeza de que habrá más, lo que suele ocurrir en estos casos, ya sea en la masacre de mayo pasado en Manaus, en las que ocurrieron hace 2 años también en aquella localidad y otros estados y otras ciudades de la Amazonia, generalmente el número de muertos aumenta con el correr de las horas. Y también sucede que de inmediato las fuerzas policiales no están en condiciones de tomar el control de los presidios o de ingresar por completo, porque la realidad indica que las cárceles brasileñas y en particular las de la región amazónica están bajo un control de facto de las fuerzas irregulares, de los ejércitos de narcotraficantes.
Hemos leído, Darío, algunos reportes de prensa, investigaciones a propósito del tema carcelario. Brasil tiene la tercera población reclusa del mundo. Quería consultarte específicamente por el tema del hacinamiento. Nos dices que ellos tienen el control, estos líderes carcelarios tienen el control más allá de las autoridades. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Hay mucha población reclusa en espacios reducidos? Así es, la población carcelaria de Brasil está estimada en 750.000 personas. En informes recientes de Naciones Unidas señalan que el 90% de los reclusorios son presidios, son complejos donde hay más reclusos de lo que permite, de lo que está previsto. Fundamentalmente en los presidios de San Pablo, de Río de Janeiro y también de la región amazónica, donde suele haber hasta 15 o 20 internos en celdas que están diseñadas para 4 o 5 personas detenidas. Y muchas de ellas, lo cual agrava aún más la situación, lo están sin tener condenas definitivas, por lo cual esto hace que la situación sea en Brasil, en las cárceles, un eventual barril de pólvora. Queremos agradecer a Darío Pignotti, periodista desde Brasil, nos ha comentado sobre esta situación, la repetimos, 52 muertos, 52 reclusos han perdido la vida, 16 de ellos decapitados en la cárcel en Pará. Muchísimas gracias por estos minutos, Darío. Por nada, hasta pronto. Y con la Reserva Federal de Estados Unidos prevé anunciar este miércoles un recorte de 0.25% en la tasa de interés. Se trata de la primera reducción en más de 10 años. La medida, que según asegura este organismo está orientada a favorecer el crecimiento económico, busca abaratar los costos al solicitar préstamos de dinero con un mayor acceso a los créditos. Esto beneficia a las personas de menores ingresos, promocionando así la producción y generando un aumento en el consumo. Sin embargo, quienes se oponen insisten en que eleva el peligro de generar inflación y crear burbujas en los mercados. El presidente Donald Trump aseguró que el monto no es suficiente. La Reserva Federal subió demasiado pronto y demasiado su ajuste cuantitativo. Fue otro gran error. Si bien a nuestro país le está yendo muy bien, la creación de riqueza potencial que se perdió, especialmente cuando se mide contra nuestra deuda, es asombrosa. Estamos compitiendo con otros países que saben cómo jugar el juego contra los Estados Unidos. Ese es en realidad el motivo por el cual los Estados Unidos se formó. Y para China, hasta ahora, Estados Unidos ha sido fácil de elegir. La Reserva Federal ha hecho todo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia matutina que la economía del país mejoró y va en crecimiento. Afirmó que no hay recesión técnica, como lo pronostican algunos especialistas. No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y más bienestar. No cesa el descontento popular en Puerto Rico. Con el eslogan "Pa' fuera Wanda", los ciudadanos saldrán esta tarde de nuevo a las calles para exigir la renuncia de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, quien podría ser la sucesora del gobernador Ricardo Rosselló, quien va a dejar el poder este 2 de agosto. Desde hace un par de meses, la funcionaria está envuelta en señalamientos por supuestas inacciones en su gestión. La secretaria del Departamento de Justicia aseguró que no está interesada en ocupar el cargo de la gobernación, pero según la Constitución de la isla, si no se nombra un nuevo secretario de Estado antes de este viernes, la controvertida funcionaria se convertiría en gobernadora. Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado. Enfrentamiento de poderes en Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra propusiera al Congreso adelantar las elecciones generales para julio de 2020. Se han incrementado aún más las diferencias políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta debe ser ratificada en referéndum una vez que sea debatida y eventualmente aprobada por el Parlamento dominado por la oposición fujimorista. El escenario más rápido a la petición podría ser no llevarla a debate y pasarla directamente al Pleno del Congreso. Para que esto ocurra se requiere al menos 3/5, es decir, 78 votos. Un respaldo que no tiene Vizcarra. Presento al Congreso una reforma constitucional
de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Seguimos en Perú, donde un accidente de tránsito deja al momento 19 muertos. Una distracción del conductor sería la causa de esta tragedia ocurrida en el municipio de Santa Rosa de Quibes, departamento de Canta. Según las autoridades, el minibús viajaba con 27 personas a bordo y tenía Lima como destino, de las cuales, de todas las personas, 8 resultaron heridas. Al parecer, el conductor se desconcentró e impactó contra un cerro. Entre las víctimas mortales hay 11 mujeres y 8 hombres. De Venezuela cada vez va perdiendo más respaldo de los que alguna vez fueron sus aliados. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, afirmó que en Venezuela hay una dictadura. Esta es la primera vez que el exmandatario se refiere de esta manera al régimen de Nicolás Maduro. A esta afirmación se sumó la postura del candidato presidencial uruguayo del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien dijo que es necesario seguir trabajando en una salida negociada para que Maduro abandone el poder. Sectores políticos en Caracas rechazaron tajantemente las declaraciones de Nicolás Maduro en las que dijo que 2 prófugos ex dirigentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC eran bienvenidos en Venezuela. Durante su discurso de clausura del Foro de Sao Paulo, Maduro también aseguró que quienes dicen que en Venezuela hay una dictadura, abro comillas, son unos estúpidos, cierro comillas. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Nicolás Maduro una vez más anuncia su estrecha relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y le da la bienvenida a varios de sus representantes. Además, también tildó de estúpidos a quienes lo han llamado dictador. Veamos. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los 2 líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. A mí me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Me resbala. Es una ofensa al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela merece ser defendido con pasión, con indignación, porque el pueblo de Venezuela no aceptaría jamás una dictadura en nuestro país. La reacción en Caracas no se hizo esperar. Diputados a la Asamblea Nacional han dicho que Nicolás Maduro confirma de su propia voz su estrecha relación con grupos criminales. Esto que los diputados han venido denunciando desde hace mucho tiempo. Además, han dicho que esto también da cuenta del aislamiento que tiene el régimen de Nicolás Maduro con la comunidad internacional. Tener aquí a la FARC no es ningún premio, no es ningún acto de orgullo para los venezolanos. Que se haya invitado a personas que están evidentemente fuera de la ley del Estado colombiano a pesar de haber firmado un pacto de acuerdo de paz, tampoco enorgullece para nada al pueblo venezolano. Muy por el contrario, eso da cuenta del aislamiento total y absoluto que en este momento presenta Maduro en el campo internacional. Eso da cuenta también de la pérdida absoluta de la realidad, de su conexión con la realidad de Maduro, y evidentemente da cuenta de que lo que menos busca es tener unas relaciones provechosas y fructíferas con el gobierno de Colombia. Cipriano Heredia, representante del Partido Voluntad Popular, ha dicho que Nicolás Maduro demuestra que jamás se ha distanciado de estos grupos criminales y no descarta que Jesús Santrich y también Iván Márquez puedan estar en Venezuela. Y yo partiría de la base que esa gente debe o puede estar en Venezuela. Está muy comprometido con esa gente, que nunca se han distanciado, que toda aquella parafernalia en la cual trataron de mostrarse al mundo como mediadores para la paz, como buscadores de un consenso, como que realmente habían abandonado ya la idea de apoyar grupos guerrilleros, subversivos, terroristas en el continente, la habían dejado de un lado, no es verdad. Sabemos que además de la FARC, que la saludo expresamente, todo el mundo sabe que en Venezuela opera el ELN. Eso está más que documentado. Hay denuncias concretas, con números, con fotos. Algunos concejales de la capital venezolana han dicho que estas declaraciones son una provocación más del régimen de Nicolás Maduro. Es una provocación a la paz de la República, a la paz de Venezuela y a la paz de los venezolanos. Ese foro, uno de sus objetivos supuestamente era la consolidación de la paz. Pero no podemos hablar de paz cuando tenemos un régimen que más bien golpea al ciudadano, que más bien golpea al venezolano. Ante estas declaraciones de Nicolás Maduro, no se descarta que en los próximos días el Parlamento venezolano inicie una investigación.
Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buena tarde para ti. Y hay reacciones. El presidente Iván Duque, también el canciller Carlos Holmes Trujillo, rechazaron las declaraciones de Nicolás Maduro. El mandatario colombiano señaló que el régimen de Venezuela le ha abierto las puertas al terrorismo, menoscabando los avances en materia de seguridad que se han dado en la región. Yo lo que creo es que Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Rechazo tajante a ataques de dictador Maduro contra presidente Iván Duque y expresidente Uribe e invitación a Santrich a Venezuela. Son desafíos a la comunidad democrática internacional y confesión de protección a personas buscadas por graves delitos como el narcotráfico. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, condenó el ataque este fin de semana a las instalaciones de la cadena de televisión Teletica en la ciudad de San José, la capital. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que 3 hombres instalan el artefacto explosivo de fabricación casera frente al edificio. La bomba estalla instantes después. No se reportaron heridos ni víctimas. Condeno con vehemencia lo sucedido en la madrugada en las inmediaciones de Teletica. Unos pocos no pueden intimidar a un país a salir adelante y callar la libertad de expresión. En este momento las autoridades de seguridad trabajan para encontrar a los responsables. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, hay conmoción en Alemania. Un hombre empujó a una mujer y a su hijo de 8 años a las vías del tren en Frankfurt cuando esperaban para abordar. Tenemos esto y más. Ataque terrorista en un funeral en Nigeria. El grupo extremista Boko Haram se adjudicó la responsabilidad del tiroteo que ocurrió el sábado en el pueblo de Badu, cercano a la ciudad de Maiduguri. El ataque dejó 65 personas muertas y 10 más heridas. Según las autoridades, el ataque sería una represalia del grupo tras el asesinato de 11 de sus miembros hace 2 semanas. Boko Haram, por su parte, dijo que los hechos hacen parte de la conmemoración del 10º aniversario de la insurgencia. Violencia electoral en Afganistán. Ascendieron a 20 las víctimas mortales que dejó un ataque en Kabul contra las oficinas del candidato a la vicepresidencia y mano derecha del mandatario Ashraf Ghani, quien busca la reelección. 16 civiles y 4 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida en este hecho de violencia. Según la policía, los autores del asalto también murieron. El próximo septiembre, Afganistán va a elegir a su presidente. Conmoción en Alemania. Un hombre de origen africano empujó a una mujer y a su hijo de 8 años a las vías del tren en Frankfurt cuando esperaban para abordar. La mujer logró rodar entre los carriles y salvar su vida. El niño, por su parte, fue arrollado y murió de manera inmediata. El sujeto fue capturado por los ciudadanos que presenciaron el hecho y fue entregado a la policía, que le imputará cargos por homicidio. Las autoridades descartaron que el victimario tuviese alguna conexión con las víctimas. La mujer permanece en un hospital con pronóstico reservado. 53.000 hectáreas de bosque en España han resultado afectadas por los incendios forestales que se han registrado en lo corrido de este 2019. Por ello, autoridades en Madrid adelantan campañas de concientización y prevención. Marcelo Moncayo tiene toda la información desde la capital española. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Agosto está por llegar y una de las principales preocupaciones en el mes más intenso del verano es el incremento de los incendios forestales. Por eso este día, desde el Ministerio del Interior, se presentó la nueva campaña de prevención de incendios forestales, teniendo en cuenta que en lo que va de este año, el número de detenidos o investigados por provocar incendios forestales se ha incrementado en un 90%. En lo que va de corrido de este 2019 ya se han producido 7.483 incendios forestales en España. Esto es el doble de lo que se registró en el 2018, afectando ya a más de 53.000 hectáreas de terreno, convirtiéndose hasta ahora en el 4º peor año de la última década en lo relacionado a incendios forestales. Estas cifras preocupan a las autoridades, pues todavía el mes más complicado del verano aún no llega. Y por eso desde el Servicio de Protección de la Naturaleza presentaron su nueva campaña de prevención y protección contra incendios que en su mayoría son provocados por el hombre. La causa de la mayoría de los incendios forestales se encuentra directamente vinculada con el factor humano, ya sea por obra de un incendiario o como consecuencia de una actuación negligente en el uso del fuego, o bien de manera accidental, siendo muy pequeña y casi nula las causas naturales.
De hecho, de los incendios conocidos por Guardia Civil en los primeros 6 meses de este año, el factor humano estuvo detrás de más del 98% del total. Pero este incremento en el número de incendios también se ve reflejado en el crecimiento de las investigaciones. En lo que va de este año, el delito de incendios forestales ya se ha incrementado en un 136%. En este sentido, pues me gustaría destacar que el número de detenidos e investigados durante estos primeros meses del año pues ha aumentado este año en más de un 90%, ¿no? Y hemos pasado pues de 178 a 100, alcanzando ya incluso más de 200 en lo que llevamos de año, ¿no? Ante este incremento de este delito, las autoridades piden a los ciudadanos estar alertas para denunciar a través de distintas vías la provocación de un incendio forestal. Amigos televidentes, y con todo este antecedente es lógico que las autoridades de este país pidan mucha precaución a los ciudadanos, sobre todo porque ya desde la Agencia Estatal de Meteorología se confirmó que la temperatura se incrementará considerablemente en los próximos días. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Empezamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.